Hola a todos, espero que estén súper bien y si son nuevos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a hablar de los libros que leí en el Readathon de Tome Topple, que es un maratón de lectura en el que tienes que leer libros de más de 500 páginas en un lapso de 14 días. Este maratón se llevó a cabo del 29 de junio al 12 de julio y es la primera vez que participé en él. Y bueno, tienes que leer libros de más de 500 páginas. No importa la cantidad, mientras que leas mínimo uno. O bueno, el punto es que intentes leer libros de más de 500 páginas. Y quienes lo organizaron también crearon dinámicas en Twitter y en Instagram, y en Goodreads crearon grupos en los que podíamos discutir sobre libros que queríamos leer. Y ahí es donde encontré a Brooke, que estaba organizando una lectura conjunta de un libro que tenía muchísimas ganas de leer, y ese es Crooked Kingdom de Leigh Bardugo, que es la secuela de Six of Crows. Entonces Brooke organizó este grupo donde nos metimos varias personas de diferentes partes del mundo para leer juntas este libro y terminamos siendo una mezcla de Australia, Francia, Eslovaquia, las Filipinas, Estados Unidos y México. Y creo que eso fue lo que más disfruté de esta lectura. Digo, el libro está increíble, pero el hecho de poder compartirlo con personas que también lo están disfrutando y que sienten el mismo amor que tú por la lectura. Eso fue lo que más disfruté de este maratón, que me conectó con gente de varias partes del mundo y sin importar nuestras edades, ni nuestros idiomas, ni dónde vivimos, pudimos compartir todas las emociones que nos fue ocasionando este libro, porque este libro es una montaña rusa de emociones y si amé el primero, el segundo no tengo palabras para él. Si desde el primer libro ya me sentía conectada con los personajes, este segundo libro afianza aún más esa empatía que sientes por ellos porque están tan bien desarrollados y la historia está súper bien distribuida a un ritmo perfecto para leerlo y decidimos leer este libro en 6 días porque se divide en 6 partes el libro, entonces una parte por día y cada día íbamos comentando más o menos cómo íbamos y fangirleando de los personajes y de todo lo que estaba pasando en el libro. Así que pues sí, le di 5 estrellas. Obviamente le di 5 estrellas. Lo único malo de haber leído este libro primero fue que nos dejó con una resaca literaria que no podíamos continuar con los otros libros que teníamos pendientes para este maratón de lectura y por más que lo intentábamos, como que no podíamos engancharnos con los nuevos libros. Mi segundo libro que había escogido para este maratón fue Sapiens, en español de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Este libro no es de 500 páginas, es de 470, pero no me iba a poner específica y tenía muchas ganas de leerlo desde hace tiempo, así que decidí tomarlo para este maratón. Sin embargo, para mi gusto este libro no es como para que te apresures y lo leas en el menor tiempo posible. Me está encantando este libro y decidí mejor dejarlo fuera del maratón porque, como dije, este es un libro que me está gustando leer y dejar a un lado y procesar lo que acabo de leer. De hecho, no voy ni a la mitad todavía. Llevo un 30%, un 35% del libro, pero no quise apresurarlo solo para poder meterlo en este maratón y decir que sí lo acabé. Entonces, mejor lo seguí leyendo lento sin la presión de terminarlo para el 12 de julio. Y tomé el siguiente libro que sí metí en este maratón, que es Gemina, y esta es la secuela de The Illuminae Files. Este libro sí es de más de 500 páginas, es de 659, pero es de esas lecturas súper rápidas y te enganchas y son de esas veces que no puedes cerrar el libro y tienes que seguir leyendo hasta que te das cuenta que te tienes que despertar en 3 horas. Y en este libro seguimos a 2 personajes nuevos de los que seguimos en Illuminae, pero sigue teniendo la misma fórmula epistolar y también varios elementos, de hecho, podrían como compararse con lo que pasó en el primer libro, sin embargo, este tiene más acción. Y la parte de ciencia ficción que involucra en este libro me gustó mucho más que en el primero, porque es una de las teorías que más me causa curiosidad sobre el universo. Y al mismo tiempo que leí Gemina, estaba escuchando un audiolibro en lo que manejaba o estaba en el trabajo o tenía mis ratos donde no podía detenerme a leer un libro. Entonces mejor escuché mi libro favorito de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, pero narrado por Stephen Fry en inglés. Y esta es la primera vez que escucho un audiolibro de Harry Potter.
pero había escuchado maravillas sobre los audiolibros narrados por Stephen Fry, que te hace sentir como si los estuvieras leyendo por primera vez. Y además las voces que les da a los personajes son perfectas. La voz de Hagrid es idéntica a la de Robbie Coltrane, el actor que hace de Hagrid en las películas. Y entonces estar escuchando eso es como estar viendo la película y leyendo el libro al mismo tiempo. Y además es mi libro favorito de Harry Potter y lo amé totalmente. Y esos fueron todos los libros que leí para el maratón de Tom Topple. Los amé todos, a todos les di 5 estrellas y también amé haber conocido a gente nueva que comparte la misma obsesión por los libros como yo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.